Creí oportuno en esta circunstancia tirar algunos conceptos y también ver algo de la historia de este artículo 43 de la Ley de Educación Superior, terminando la exposición con una propuesta hacia la dirigencia de la Agrimensura Argentina. Empezaré por algunas definiciones para refrescarla nada más. ¿Qué significa tener un título? Tener un título significa tener una acreditación. Alguien está acreditando algo. ¿Qué está acreditando? Bueno, está acreditando en el nivel universitario un perfil y un alcance. En el perfil que se está acreditando y se está acreditando cuáles son los conocimientos y cuáles son las capacidades que surgen a partir de esos conocimientos. Mientras que en el alcance se está acreditando qué competencias tiene aquel que tiene esos conocimientos para realizar ciertas actividades. En la República Argentina, ¿eh? Esto lo establece la universidad, tanto el perfil como los alcances, producto del sistema de autonomía universitaria que se ha dado a la República. Para tener un reconocimiento del título a nivel nacional se necesita la intervención, sí, del Ministerio de Educación, independientemente de la autonomía universitaria. En cuanto a la habilitación profesional, hay dos modelos. Está el modelo anglosajón y el modelo francés. En el modelo anglosajón, el reconocimiento lo da la universidad, pero haber concluido la universidad no lo habilita ya para el ejercicio profesional. Es necesario que haya una habilitación externa por algún organismo externo. Y el modelo francés, en cambio, el reconocimiento es lo mismo que la habilitación. Es decir, de que cuando se extiende el título por una universidad, ya no solo se está reconociendo, sino se está habilitando. Desde ya que este es el modelo adoptado por la Argentina, pese a que cuando se discutió la Ley de Educación Superior, apareció alguna corriente en cuanto a tratar de cambiar y llevar al modelo anglosajón, que la universidad reconozca los conocimientos, pero que haya que rendir alguna prueba ante algún organismo para acreditar la facultad de poder ser habilitado para el ejercicio profesional. Ahora bien, por nuestro sistema constitucional, el ejercicio profesional está regulado por las provincias, ¿eh? Que en principio lo hizo en forma directa, en la agrimensura, la comisión de topografía, dentro del catastro era quien extendía los títulos y también controlaba el ejercicio profesional. Hoy en día en todo el país, esta facultad que tienen las provincias ha sido delegada en los colegios y consejos profesionales. Pero atención, no con finalidades solamente gremiales que pudieran llegar a tener, sino para preservar a la población de un correcto ejercicio profesional como principal misión en toda esta estructura que tienen los colegios o consejos profesionales de ley, como se los suele denominar. Veamos algunos antecedentes de esto del artículo 43. Desde 1885 hasta 1890, es decir, desde la ley Avellaneda, la 1579 en adelante, hasta 1980, los títulos expedidos por universidades nacionales tienen validez nacional y habilitan de por sí para el ejercicio profesional sin ninguna intervención del Ministerio de Educación. En 1957 se crean las universidades privadas. Allí sí debe autorizar el Ministerio de Educación para aprobar los planes de estudio y desde 1975 también es el Ministerio quien fija las incumbencias en las actividades reglamentadas por el Estado. Desde 1980 a 1994 rige la Ley 22.207, la Ley de Educación.
donde quita la autonomía universitaria para todas estas cuestiones, la competencia del Ministerio de Educación para determinar la validez de títulos nacionales y entender en las habilitaciones y en las incumbencias profesionales. Y ahí tenemos una gran resolución, la 1560, donde 78 carreras se aprueban con las incumbencias respectivas, entre ellas la de la agrimensura. En 1994 aparece el decreto 256 del año 94, donde establece que solo se fijarán incumbencias sobre títulos que pudieran comprometer el interés público. Y en esta ley, de la Ley de Educación Superior, hay especialmente para prestarle atención a dos artículos, el 42 y el 43. En el 42 nos dice que los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitará el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía o las profesiones que corresponden a las provincias, lo que dijimos anteriormente. Los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Aquí lo que está fijando es una carga mínima y los planes deben ser aprobados por el Consejo de Universidades. Y después tenemos el artículo 43. El artículo 43 dice: cuando se trate de títulos correspondientes a profesionales y reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudieran comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos. Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente reconocidas. Termina este artículo diciendo que el Ministerio de Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de esos títulos y también las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos. Bien, es de remarcar en este artículo 43 que está hablando de profesiones reguladas por el Estado. Y uno se pregunta, ¿qué profesión más antigua no puede estar regulada por el Estado cuando ya en 1824 el ejercicio de la agrimensura, ya por ley, decreto primero provincia de Buenos Aires, luego ley de Rivadavia, fue regulada en la provincia de Buenos Aires y a mitad de siglo en todas las diferentes provincias? Evidentemente que la agrimensura se trata de una profesión muy regulada por el Estado, al menos en cierta parte de su ejercicio. Y cuando uno mira y repasa cuáles son estos cinco baluartes del interés público, nos encuentra relacionados con la agrimensura en los derechos y los bienes, dado que con la mensura se están determinando límites de derechos reales, y los bienes estamos hablando del catastro, que tiene su influencia, es decir, de que allí podría en el ejercicio en forma directa poner en riesgo al menos esos dos valores constitucionales. Otro aspecto que lo remarco nomás es que la carga horaria como la currícula básica deben estar homogeneizados, y allí entonces, fíjense que a esta altura cuando sale la ley, hay universidades donde se obtiene el título de agrimensor con 3 años de estudio, mientras que en otras universidades eran 5 los años necesarios. Por lo tanto, todo esto había que homogeneizarlo para decir, bueno, considerar de que la agrimensura está dentro del artículo 43. Y
tratar de alguna manera de llegar a actividades profesionales reservadas, exclusivas para la profesión y que no fueran discutidas en otro ámbito. Es decir, de que a partir de la 24.521, que es en el 95, nace una incertidumbre en el campo de las incumbencias, porque aquellas que estaban fijados por la 1560 en el año 80, en la agrimensura fue modificada por la 432 en el 87, pero es el mismo hilo. Esas, bueno, si no estaba definido que las profesiones comprometían el interés público, entonces estábamos todas en el artículo 42, es decir, de que eran las universidades las que fijaban las incumbencias a partir de esta ley. Bueno, eso entró en un campo de discusión y de aprovechamiento, diría yo, por parte de quienes querían avanzar sobre las incumbencias del agrimensor. Bueno, por lo tanto, inmediatamente las instituciones FADA y CONEA interpretaron que tal vez aquello que ni el legislador quería aceptar, que aquí había aparecido una división entre profesiones de primera, aquellas que estaban contempladas dentro del artículo 43, y las de segunda, aquellas que quedaban en el artículo 42 nada más. Entonces se toma por objetivo de la agrimensura nacional tramitar el reconocimiento de la agrimensura dentro de los alcances del artículo 43. En 1997 presidía la FADA Félix Roca, y entonces se envía ya, producto que recién era la única profesión, era la medicina la que había logrado ser considerada que comprometía el interés público, una nota de FADA de muchas hojas, tiene como 7 hojas esa, donde se fundamenta el por qué la agrimensura debía ser considerada como una dentro de los alcances del artículo 43. Había ya una resolución de ese año donde se había formado una comisión con la Secretaría de Políticas Universitarias donde las ingenierías estaban trabajando en conjunto para, bueno, ver cuáles ingenierías entraban dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Bueno, esto no avanzó, no avanzaba, seguía pasando el tiempo, y ya estamos en la presidencia de Lancelotti, quien, gracias, le agradezco por este medio también, una serie de material y recuerdos de toda esta época como para hacer esta presentación. Ante el no avance, bueno, hay un gran debate en la FADA. ¿Por qué? Porque había una propuesta de ir por el CONFEDI, el Consejo Federal de la Ingeniería, o mantener esa solicitud que había presentado la FADA por Félix Roca sola, aparte del CONFEDI. Claro, todas las carreras se dictaban en facultades de ingeniería, la gran cantidad. Y a partir de allí, bueno, había una corriente que decía, dado que esto está trabado, la agrimensura no pasa, vayamos por el CONFEDI. Bueno, mientras, por otro lado, había que hacer esa homogenización curricular. Esa homogenización curricular implicaba viajes, no teníamos esta posibilidad de los intercambios virtuales, y entonces había que costear viajes, gastos, estadías por parte de diferentes docentes en universidades distribuidas en el país, como para que tuvieran reuniones a los efectos de establecer una currícula, aspectos curriculares básicos y ajustarse a la cantidad horaria mínima de las 3.750 horas que ya el Ministerio de Educación estaba fijando para las ingenierías. Y aparece aquí un gran problema viejo de la agrimensura. ¿Cómo se denomina el título? Porque esa discusión que es de muy antaño entre agrimensor, ingeniero agrimensor, a mí particularmente soy ingeniero geógrafo porque así se decidió en la Universidad Nacional del Litoral, por allá por 1960, llamar a esta carrera, luego cambió, ¿no es cierto?, por agrimensor. Pero bueno, estaba esta gran discusión, y una discusión no fácil de zanjar. Incluso había reuniones de la FADA muy conflictivas, pero muy conflictivas. Produjo hasta la renuncia de un secretario de la FADA
este tipo de discusiones. ¿Por qué? Porque si se iba por el Confedi, no había duda que el título tenía que ser ingeniero agrimensor en este caso, pero no podía irse por el Confedi sin el aditamento del título de ingeniero. En definitiva, la decisión final fue ir por el Confedi, en la cual, bueno, yo personalmente celebro que esa decisión haya sido, porque de la otra manera hubiésemos ido en vía muerta. Y hoy las consecuencias serían lamentables para la agrimensura. Se concluye que el Confedi eleva una propuesta para que 16 ingenierías ingresen al artículo 43. Es allí donde se eleva al ministerio esa propuesta, con todas las currículas. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ahora lo veremos, pero en toda esta tarea no quiero dejar de nombrar y reconocer la labor de 3 decanos en ese momento, colegas, que dirigían 3 universidades. Oscar Núñez, la de Morón, Flavio Fama, la de Catamarca, y Carlos Bonetti, la de Santiago del Estero. Aquí en la agrimensura le debe mucho en función a poder haber llegado a ingresar la agrimensura a los alcances del artículo 43, que era un objetivo nacional de nuestra profesión. Para aclarar términos, porque habla de Consejo de Universidades. El Consejo de Universidades es un organismo que nace aquí en la Ley de Educación Superior y que está formado por 3 ramas. Una que reúne a las universidades públicas, el CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, otra que reúne a las universidades privadas, el CRUP, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, y otros los CEPRES, que son centros regionales dependientes de las provincias. Todo esto, miembros con un número de representantes cada uno, forman el Consejo de Universidades, que sin lugar a duda el mayor peso de opiniones dentro del CUY, uno lo vio a través de participar en muchísimas reuniones en este camino al 43, la tiene el CIN, el Consejo Universitario Nacional, tiene mayor peso que los demás organismos. Bueno, pese al reclamo que hace FADA en ese momento dirigido por Daniel Lancelotti, el Consejo de Universidades aprueba la incorporación al artículo 43 de 13, en lugar de las 16 que presenta el Confedi, 13, dejando afuera entre ellas la ingeniería en agrimensura. Es la resolución 1232 del 01. Según lo que cree, que me lo hizo llegar Oscar Núñez, el decano de la Facultad de Morón, tuvo algo que ver en ese momento operador de la ingeniería civil dentro del Ministerio de Educación, que era Martín Gandolfo, de Córdoba. Bueno, él le atribuye a él de que hubiese quedado afuera, lo que nos produjo una gran alarma en ese momento. Un mes después me toca asumir la conducción de la Federación Argentina de Agrimensores. Entonces desde ahí ya nomás en enero, febrero, marzo comenzamos a hacer notas al Ministerio, a Jefatura de Gabinete y a la Presidencia de la Nación inclusive. Bueno, logramos tener audiencias con el secretario de Políticas Universitarias, el doctor Pugliese, junto, por un lado, llevados de la mano en una de las reuniones con la senadora Latorre, de la provincia de Santa Fe, quien era la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, y en otra reunión con el senador Brizuela del Moral, colega nuestro, que bueno, era afín políticamente al doctor Pugliese. En definitiva, terminamos que dentro del mismo año, el acuerdo plenario número 15, basado de que la mensura y el catastro compromete los derechos y el patrimonio de las personas, entonces con eso el acuerdo plenario número 15 por unanimidad decide de que la agrimensura debía estar dentro del artículo 43. Y allí se desencadena como final, el 24 de octubre del 2002, la resolución 1054, en el cual la agrimensura entra de los alcances
Ahora, ¿qué pasó con la 1232 el año anterior o la 1054 en el 2002? Bueno, que no se analizó en profundidad las actividades reservadas. Se lo dicen las resoluciones, que van a ser provisorias, no van a ser definitivas, que se van a rever esta actividad reservada. Porque lo que se hizo es copiar aquellas incumbencias que estaban en la 1560 del año 80 para la ingeniería y de la agrimensura la que estaba en la 432 del año 87. Hay unos hechos importantes que se van dando luego de haber ingresado dentro del artículo 43. Por un lado, algunos juicios, en los cuales, gracias a que estamos en el artículo 43, esos juicios terminan diciendo que la actividad de la mensura planteada en varios juicios y llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Corte Suprema dice: las profesiones que están en el 43 es el ministerio el que debe dar cuáles son las actividades reservadas e interpretar a las mismas. Si no hubiésemos estado en el 43, esos fallos evidentemente nos hubiesen dejado descolocados. Pero en el 2006, nadie sabe por qué, la Secretaría de Política Universitaria, cree saber por qué, ¿no? Pero no tiene los argumentos, creemos que un lobby de la ingeniería civil, hace una consulta al Consejo de Universidades y Trabajos Topográficos, que estaba en la resolución 1232 del 01, que es la de la 1560 del 80, recuerdo. ¿Incluye o no la tarea de mensura en el título de ingeniería civil? Bueno, esto termina 3 años después con la resolución 284, donde dice que no incluye a la mensura dentro de la actividad de trabajos topográficos y geodésicos. Pero un año después, a partir también de otro lobby con otro secretario de Políticas Universitarias, aparece la resolución 247, donde suspende la 284 sin intervención del Consejo de Universidades, algo bastante anómalo, y diciendo hasta que el Q se expida. Es como una revisión de aquello que había hecho el Q en una segunda instancia. Pasaban los años y esto no se resolvía, hasta que en una reunión que la FADA en ese momento, presidida a partir de ese momento por Carlos Díez, y todo el plexo de todos los dirigentes de la FADA, más CONEA, se reunieron con Capitanich, en ese momento era el jefe de gabinete, y en el cual le dijimos esto no podía ser, y él actuó para decirle al Ministerio de Educación: Ministerio, actúen. Tuvimos una entrevista con el Ministerio de Educación, con el Ministro de Educación, y a partir de ahí dio la orden para que se expida al Consejo de Universidades, como decía la resolución 247. Cuestión que se hace en el 2014, la resolución 2145 del 14, deroga la AMIL y ratifica la 284. La ingeniería civil hace una por vía administrativa, la reconsideración, recurre. Entonces, al año siguiente se define por resolución 1633 del Ministerio de Educación, en un documento invalorable, muy profundo, con un análisis medular, llega a la resolución de decir: rechaza la reconsideración, queda firme y lo único que le queda a la ingeniería civil es ir a la vía judicial. Lo dice taxativamente esto. La 1232 en civiles no incluye la tarea de mensura. Como dije, en las actividades reservadas eran provisorias. Hay un documento del Consejo de Universidades en 2013 donde fija un lineamiento para rever todas las actividades reservadas de las profesiones. A partir de ahí, FADA y CONEA comienzan a trabajar en conjunto, terminando en el 2015 con un acuerdo que se da en una reunión en la ciudad de Córdoba, donde se definen cuál es la propuesta a hacer al Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, desde la agrimensura, cuáles deberían ser las actividades reservadas. Termina esto en la resolución 2018, en el 2018, con la resolución 1254 de ese año.
En esa resolución se hace una diferencia clara en lo que son actividades reservadas de lo que son los alcances de título. Define a la actividad reservada de 36 títulos, entre ellos la ingeniería en agrimensura. Las actividades indicadas en la resolución 1054, aquellas que estaban vigentes hasta ese momento, esta fue derogada, esta resolución, quedan como alcances de título. Esas actividades reservadas son estas, donde dice determinar y verificar por mensura el límite de objetos territoriales legales, derecho público y privado, parcelas y estado parcelario, jurisdicciones políticas y administrativas, bienes públicos, objetos de derechos reales y de todo otro objeto legal de expresión territorial con la respectiva georreferenciación y registración catastral. Certificar el estado parcelario y diseñar y organizar los catastros territoriales. En resumen, lo que acá te está diciendo, mensura y catastro son las actividades reservadas del ingeniero agrimensor. En el 2018, con la resolución 1254, podemos afirmar, como una de las conclusiones, que las actividades reservadas de cada profesión se encuadran en la Ley de Educación Superior. Las profesiones no han perdido los alcances de los títulos, solo que en algunas actividades fueron dadas en exclusividad, como marca la ley, con carácter restrictivo. Es el profesional de agrimensura el mejor formado para realizar la actividad enumerada en la resolución 1054, que hoy fue modificada. Si bien a veces por Facebook, a veces en forma directa, he participado de toda esta jornada que se dan desde el lunes en la FADA y evidentemente, bueno, sinceramente he quedado maravillado con el gran potencial que tiene la agrimensura del país. Nosotros tenemos, bueno, han disertado nuestros académicos Giovelina, Del Bianco, también lo hizo García, ya en temas catastrales, pero bueno, marca y muchísimos profesionales, docentes de altísimo nivel académico. Bueno, entonces uno que concluye que es tan vasto el campo de desarrollo que tiene la profesión, más allá del catastro y la mensura, como dije, que el país necesita que la matrícula de agrimensores crezca en forma potente. ¿Cómo hacemos crecer la cantidad de profesionales de la agrimensura en la Argentina? Creo que hay dos pilares. Uno es promocionando la carrera en el nivel secundario, cuestión que se viene haciendo a través de inquietudes de FADA, de CONEA, se viene haciendo. Pero hay otro pilar que tenemos que considerar, y es que hay que aumentar la oferta educativa en el territorio con esta amplísima cantidad de actividades en las cuales el profesional de la agrimensura es el mejor preparado. Hoy tenemos 16 universidades. Le agradezco a Rosa Puello que me hiciera llegar esta actualización de la información de dónde se da la carrera de agrimensura. Ahora bien, yo me hago esta pregunta. ¿Por qué en la UTN está vedada la carrera de ingeniería en agrimensura? Tiene 32 sedes en todo el país. La UTN nació por ley en 1948 como UON, la Universidad Obrera Nacional, denominada también comúnmente la Universidad del Pueblo, con ventajas de horario, becas, etc. ¿No es discriminatorio, me pregunto, que la ingeniería en agrimensura no pueda dictarse en la Universidad del Pueblo? Varios intentos en algunas regionales chocaron por el tema de las incumbencias profesionales. Mi opinión, esta debería ser una política de toda la agrimensura argentina. Que la carrera se dicte en la UTN, especialmente en zonas donde no hay universidades que lo hagan. La Ley Nacional de Catastro se logró por la labor conjunta de FADA y del Consejo Federal de Catastro, entre otras cuestiones, pero esto fue medular. La actividad reservada, con el triunfo de los avances de la ingeniería civil, se logró con la labor conjunto de FADA y CONEA. Una vez más, la política y la acción debe darse en forma conjunta entre el sector gremial y el sector académico. De esta manera podremos satisfacer la necesidad de aumentar la cantidad de agrimensores
y contribuir sin duda a un mejor desarrollo de nuestra querida Argentina. Bueno, muchas gracias. Dentro de la exposición, lógicamente que siempre fue necesario, imprescindible, casi un apoyo político, como para poder zanjar las diferentes dificultades que hubo en su momento. Eso pasó con el artículo 43, pasó también con la Ley Nacional de Catastro, y bien, y esto que yo terminé diciendo la Universidad del Pueblo, justamente haciendo alusión en forma indirecta al gobierno que hoy tenemos. O sea, si el gobierno que hoy tenemos se dice de la misma fuente que procura, ¿no es cierto?, que los sectores obreros, los sectores menos privilegiados de la ciudad puedan acceder a las ingenierías, ¿por qué la ingeniería en agrimensura no está dentro de lo que teóricamente debería ser el marco universitario? Y coincido contigo, lógicamente, la carrera de ingeniero agrimensor, como no puede haber otra, es el artículo 43 el que manda ahora, no puede haber otra, lógicamente que puede haber, y seguramente las hay, todas las materias del básico. Si algún ingeniero civil, como ha pasado en la Universidad del Litoral, quiere hacer la carrera de ingeniero agrimensor, se le hará reconocido todos los análisis, toda la matemática, toda la física, por ahí la primer topografía, el primer escalón de topografía, no más allá, porque uno sabe de que es muy pobre, casi nada la topografía y nada de la geodesia, ¿no es cierto? Pero bueno, pero lógicamente que las materias del básico deben ser reconocidas a cualquier ingeniero que se... Pero yo no le tengo miedo a eso. Yo lo que le tengo miedo a que la República Argentina se pierda la gran oportunidad de usar lo mejor de su población profesional, en este caso el agrimensor, para satisfacer temas donde quedó clarísimo en cada una de las distintas exposiciones, de una manera muy potente, que es el profesional de la agrimensura, en cuanto a la captura, el posicionamiento, el procesamiento, la gestión y la publicidad de datos geoespaciales, es el mejor profesional que tiene a la mano el Estado, el país, para satisfacer crecimiento y desarrollo. Entonces, ese es el horizonte que creo que tenemos que ver, y coincido contigo. Chillamos a veces, ¿cómo el director de catastro no es un agrimensor? No, el político elige a alguien de confianza por sobre aquel que tenga mayor actitud. Entonces, lo ideal es que cada uno, en el PRO, en el peronismo, en el radicalismo, en el socialismo, haya, cada uno de acuerdo a su pensamiento ciudadano de qué es lo mejor en política, actúe y trabaje y colabore allí, que dé sus conocimientos, su tiempo, como para hacer más grande la Argentina. Bueno,